Buenos días, soy Max Trujillo Vera, profesor principal de Teoría Económica, retirado de la docencia universitaria en el 2021, después de 43 años de trabajar en la formación de economistas, administradores y contadores. Gracias a YouTube he creado el aula virtual de economía Ronald Coase, con la intención de compartir toda la experiencia y el material didáctico del que dispongo. ¿Por qué el nombre de Ronald Coase? Ronald Coase fue el pionero del concepto de externalidades, que son el elemento fundamental para la definición del triángulo de ineficiencia y el gran avance de la regulación económica. Carlos Marx crea la teoría de la distribución equitativa, para lo cual el sistema capitalista debe transformarse en socialista. La teoría económica defensora del capitalismo, con el gran avance de la teoría microeconómica, empieza a diseñar políticas que fomentan la equidad, pero a partir de Ronald Coase. Hasta entonces, la teoría económica defensora del capitalismo solo lanzaba improperios contra la teoría diseñada por Carlos Marx. En la actualidad, esta discusión se centra fundamentalmente en la reproducción adecuada de un sistema basado en la institucionalidad. En el devenir histórico del aula de economía Ronald Coase, nos iremos adentrando en el entramado teórico de la ciencia económica. En el actual aula existen los siguientes servicios: entrenamiento en teoría económica, los cursos de macroeconomía 1, 2, 3, microeconomía 1, 2 y 3, y la asignatura de economía general son importantes para entender el entramado teórico de la economía y poder coadyuvar en el diseño de políticas y estrategias socioeconómicas. También tendremos el aula que promueve los artículos e investigaciones de nuestros suscriptores. Con la ayuda solidaria, con la colaboración solidaria de nuestros suscriptores, tendremos una variedad muy importante de investigaciones y explicaciones a los diferentes puntos de vista de la política socioeconómica. A partir de este momento voy a dedicarme a presentar el trabajo de investigación que realicé en el 2019 para la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que se llama la curva de utilidad cardinal. Los neoclásicos, Gibbons, Menger, Walras, Marshall, creadores de la microeconomía, elucubraron teóricamente acerca de la utilidad, que es un elemento fundamental en la toma de decisiones del consumidor. Esta elucubración matemática
nunca fue corroborado. Los hacedores de esta teoría supusieron que la utilidad se podía medir a través de los útiles. Esto permitió a que los detractores de la teoría microeconómica y aquellos que cuestionan la teoría de la utilidad en el entrenamiento de los economistas y administradores obviaran este capítulo de la utilidad cardinal. Para probar el modelo teórico de la utilidad, se usó el método empírico de la observación y la medición, para lo cual se escogió como población de estudio a los alumnos del aula de primer grado de la Escuela Andrés Bello de Caraballo. A partir de 1970, con la llegada del texto de Lefkowitz, algunos economistas no le creímos a los clásicos de la teoría, los neoclásicos de la teoría económica, de que la utilidad no fuera posible de medir. En todos estos años de trabajo en el sistema universitario, nosotros y nuestros alumnos hemos intentado demostrar de que la utilidad es medible. Para cuantificar la utilidad, es decir, la felicidad o la infelicidad, se diseñó una tabla de valoración del lenguaje corporal, se dividió los 150 minutos que dura la clase en 10 tiempos de 15 minutos cada uno y se eligió el equipo de evaluación, conformado por 2 psicólogos. Para poder calcular la utilidad, hemos utilizado una tabla en donde se valora el lenguaje corporal. Una expresión de euforia es calculado con el número 10, es evaluado con el número 10. 10 útiles. Una sonrisa demuestra felicidad. Y en el caso de los estudiantes, cuando hacen la tarea con tranquilidad, no se mueven del asiento, la valoración es de 5 útiles. Cuando el comportamiento es de infelicidad, se queja de la tarea, se para cada rato, demuestra mucha seriedad, la valoración es de menos 5 útiles. Y cuando es muy infeliz, se expresa la infelicidad a través de la ira, el miedo. El joven molesta a sus compañeros, se mueve constantemente de su asiento, se queja con palabras soeces. Y la valoración es de menos 10 útiles. Obviamente cuando la utilidad es positiva estamos hablando de felicidad y cuando la utilidad es negativa estamos hablando de infelicidad. Usando esta tabla y confiando en la idoneidad de los evaluadores, hemos podido elaborar tablas como esta. El cuadro número 1 mide la utilidad en la clase de matemáticas. Por ejemplo, el estudiante 1 en los primeros 15 minutos de clase obtiene una utilidad muy alta. O sea, sus expresiones son de euforia en la clase. En los siguientes 15 minutos, la utilidad disminuye a 5 y
al llegar a la hora, o sea, en el último cuarto de hora, la expresión de los jóvenes, en este caso del joven 1, es de sutilidad. Y a partir de ahí, si seguimos insistiendo en dictarle la clase a este joven, pues su utilidad empieza a disminuir cada vez hasta llegar al caso extremo, que es la ira, que es valorado con -10. Esto significa que a este joven no le debemos dictar la clase más allá de la tercera hora, o sea, del tercer cuarto de hora. A partir de ahí, si seguimos insistiendo en que se cumpla el horario, obviamente estamos afectando la estabilidad emocional de este joven. Y eso es muy peligroso porque más adelante este consumo obligado de sutilidad puede provocarnos que la disfuncionalidad social sea aún mucho más grande. Hemos utilizado el método de medición de la utilidad observando a 36 estudiantes en las clases de matemáticas y en la clase de educación artística. Y hemos obtenido resultados muy interesantes. El 65% de la hora de clases el estudiante se siente infeliz. Es decir, solo el 35% el 35% del tiempo que dura los 150 minutos de clase, el estudiante nos atiende adecuadamente y es muy feliz escuchando la clase. Gracias a esta metodología de recolectar el estereotipo del consumo de las horas de clase, hemos podido elaborar el cuadro de utilidad total, marginal y media, como se presenta en las tablas normales cuando se enseña microeconomía. Tenemos la utilidad marginal que decrece y a partir del cuarto nivel se empieza a obtener desutilidad. Y las curvas de utilidad tienen las formas tradicionales de las curvas neoclásicas de utilidad. Y la curva de utilidad marginal es decreciente y se hace cero en el nivel 3.5. Es decir, a partir de 3.5 es imposible de que queramos lograr felicidad. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en las próximas oportunidades.